Hola a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empieza Coser. Yo soy María José y hoy vamos a ver esta bonita huevera que podéis usar para los huevos de vuestra casa, pero también os voy a dar otra opción, podéis usarla como costurero. Así que no os mováis del asiento, que vamos a verlo ahora mismo. Si quieres apoyarme, suscríbete a mi canal, activa la campanita, compártelo con tus amigos y déjame un like. Ahora sí, comenzamos. Vamos a coger un plato que tengáis por casa. Este es un plato de carne grande que mide 27 centímetros, como veis. Vamos a marcar el plato en un trozo de papel suficientemente grande para que nos entre bien. Le ponemos boca abajo y le marcamos todo alrededor. Quitamos el plato y lo recortamos. Una vez que lo tengamos recortado, lo vamos a doblar a la mitad y luego otra vez a la mitad. De esta manera lo que vamos a hacer es hallar el centro de nuestro círculo. Marcamos bien los dobleces para que no se nos despiste el centro y ahora lo vamos a marcar con el lápiz. Bien, voy a hacer un círculo interior de 10 centímetros. Entonces pongo mi regla en el punto, en la marca del 5 y ahora voy a hacer con el compás una circunferencia. Así que pincho la aguja del compás en el centro del círculo y marco mi circunferencia. Así. Ahora cojo la regla y voy a marcar los dobleces que hemos hecho anteriormente, solamente en la circunferencia interior. Hacemos otro perpendicular y ahora vamos a dividir. Otra vez vamos a pasar la línea por aquí y en el otro lado igual. Bien, pues ya tenemos nuestro patrón hecho. Ahora vamos a cortar dos piezas del círculo grande de una tela, otras dos y otras dos. Como veis son distintas. También he cortado tres piezas del mismo círculo grande de entretela para dar un poquito de cuerpo a una de las piezas de la tela. Pues vamos a empezar pegando la entretela, como os he dicho, por el revés de la tela en cada uno de los círculos. Cogemos solo una pieza de cada tela y a esa es a la que le vamos a pegar la entretela con la plancha. Ya sabéis que tenéis que poner el pegamento de la entretela siempre por el revés de la tela. Lo colocamos así, no vamos a la plancha a pegarlo. ¿Veis? Ya lo tenemos. Ahora vamos a encarar los derechos de las telas ya con la entretela puesta y le vamos a coser todo alrededor con una costura de medio centímetro. Lo vamos a hacer con las tres telas, con los tres círculos. Ya tengo los tres círculos cosidos, cada uno con su pareja de tela. Bien, ahora en el lado de la entretela, de la parte de abajo, la que vosotros decidáis que es la tela que va a estar en la parte de abajo, vamos a marcar el centro, separamos las dos telas y damos un piquete en la parte de la entretela, en la parte donde hemos pegado la entretela. Abrimos un poquito para poder darle la vuelta lo suficiente y ahora lo ponemos del derecho. Acordaos, en el círculo que va primero, en la parte de abajo, ahí tenéis que dar el corte en la pieza que lleve la entretela pegada. Sacamos bien las costuras. Podéis ayudaros con algo que tenga punta como yo y ahora nos vamos a plancharlo. Ya tengo el primer círculo, dado la vuelta y planchado. Ahora voy a por el segundo. Este es el segundo, el que va a ir encima del primero.
pero esta vez le vamos a abrir por la parte la tela que no lleva la entretela pegada. Y hacemos lo mismo, separamos las dos telas, le damos un piquete, un corte y lo abrimos un poquito. Y le damos la vuelta hacia el derecho. Sacamos todo bien y a la plancha. Ya tengo el segundo planchado. Y ahora vamos con el último, que vamos a hacer igual que en el segundo. Le vamos a hacer la marca para cortar por la pieza de tela que no lleve la entretela pegada. Si tenéis alguna duda y no lo he explicado bien, dejarme un comentario que lo vuelvo a explicar sin ningún problema. Este círculo es el que va a ir arriba del todo. Volvemos a planchar y ya tendremos los 3 círculos del derecho y planchados. Para que no se nos abran las telas, vamos a pasar un pespunte todo alrededor al filo en los 3 círculos, en el segundo y en este tercero también, todo alrededor. Vamos a recortar el círculo que hemos hecho en el centro, este pequeñito, que vamos a recortar. Vamos a marcar el centro, como hemos hecho en el patrón del principio, pues vamos a hacer lo mismo en el círculo que vaya en la parte de arriba, el que se va a ver por arriba. Marcamos el centro, así. Ahora lo abro y voy a poner mi círculo pequeño coincidiendo el centro del círculo con el centro de la tela, que es ese. Ahí me tiene que quedar. Vale, pues ahora lo voy a sujetar con alfileres para que no se me mueva. Cogéis 2 o 3 alfileres y los sujetáis. Le vamos a hacer una marca todo alrededor para marcar este círculo. Acordaos de usar un boli que luego podáis borrar. Voy a marcar también las líneas, porque ahora las voy a marcar con el boli en la tela. Vamos a ir uniendo los puntos, pasando por el centro del círculo, uniendo cada punto que está en la circunferencia, como estáis viendo. Yo lo he cosido con un hilo al tono, pero si usáis un hilo que destaque os va a quedar muchísimo mejor. Vamos a empezar a montar los círculos. Este va a ir primero. Encima pongo este y encima el último, el que está el círculo marcado. Voy a sujetarlo con alfileres porque ahora me voy a ir a la máquina, como os he dicho, a repasar este círculo pequeño y las líneas que hemos pintado también. Y para que no se me mueva lo voy a sujetar primero. Así que voy a coser toda la circunferencia esta pequeñita y las líneas. Mirad, ya lo he cosido, ¿veis? Es que no se nota casi. Luego ya una vez que lo planchas y quitas el boli, apenas se nota. Por eso os digo que si queréis que destaque, coserlo con un hilo que sea un poquito más fuerte. Ahora le doy la vuelta y la pieza, voy a hacer las marcas que hemos hecho en el círculo pequeño, las voy a marcar al orillo del círculo grande. Este es la parte de abajo, el primer círculo, ¿os acordáis, no? La primera pieza que va a ir abajo del todo. Ahora cojo las dos primeras, la primera y la segunda, y voy a poner un alfiler en la marca que he hecho, solo sujetando esos dos círculos. Y ahora vamos a coser estas marcas sin coger la otra, acordaos.
y lo vamos a coser como estáis viendo, unos 2 centímetros, ¿vale? Por cada marca coseremos 2 centímetros sujetando la primera tela y la segunda. Ahora le doy la vuelta y ahora voy a coger la segunda capa y la tercera, que es la de arriba, ¿vale? Y voy a coger entre un punto que hemos cosido y el otro, a la mitad, le voy a poner un alfiler. Creo que está quedando bastante claro, ¿verdad? Entre las dos pespuntes que hemos hecho antes, voy a poner un alfiler marcando la mitad, solo con la tela primera y la segunda, dejando la de abajo libre. Y ahí voy a volver a coser como otros 2 centímetros, igual que he hecho antes en cada uno de los alfileres. Y mirad, ya lo tengo cosido, ¿veis? Así os tiene que quedar. Vale, pues ahora cojo la pieza de arriba, cierro aquí a la altura de donde hemos cosido y como a 2,5 centímetros pongo un alfiler. Ahí, aquí vamos a coser, ya os digo, unos 2,5 centímetros y aquí hacia abajo coseremos otros 2 centímetros. Hago la siguiente, junto la pieza de arriba y a 2,5 centímetros le pongo un alfiler y así lo vamos a hacer en cada uno de los huecos. De esta forma le vamos a dar volumen a nuestra tela. Iba a decir a la huevera, pero bueno, si queréis costurero, costurero. Si queréis huevera, pues huevera. Y si habéis pensado que puede usarse para otra cosa, pues decírmelo también. Y ahora nos vamos a ir a la máquina a coser cada una de las partes. Y ya tenemos cosida nuestra tela. ¿Veis qué sencillo ha sido? La verdad es que se tarda muy poquito en hacer y queda muy bonito. La entretela le va a dar cuerpo a la pieza y ahora va a ser súper sencillo y gracioso colocar nuestros huevos ahí. Entran una docena, a mí me ha entrado una docena. Tampoco hace falta abusar y meter demasiado. Pero hay como 8 huecos para 8 huevos ahí y luego dentro pues podéis poner 4 o 5 como mucho. Pero yo, como os digo, me entran 12 y yo creo que es suficiente. Y ya tendremos nuestra huevera terminada. Pero que si os gusta también en plan costurero, pues también, mira que de cositas entran en el costurero. Así que decidme para qué lo usaríais. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.